Hola, el día de hoy les vamos a explicar nuestro proyecto final, el cual lleva por nombre La Luz. En la descripción del problema es concluir y entender el funcionamiento de un circuito integrado a una baquelita y funcionando en relación a la distancia de un componente con otro tipo de corriente. ¿Cómo se origina esa luz? Mi equipo está conformado por Jimena Garibo, Kevin Daniel, Daniela Figueroa, Alberto García, Blanca Ailín y su servidora Jocelyn Abril. La electricidad hoy en día es vital en nuestra vida cotidiana, tan es así que cuando se va la luz en nuestros hogares, nos angustiamos y rogamos para que tengamos el servicio de energía eléctrica lo más pronto posible. La mayoría de los artículos del hogar necesitan de energía eléctrica, como son el refrigerador, la computadora, la televisión y otros artículos necesitan de la corriente eléctrica. Pero para que la corriente eléctrica realice su función, es necesario que el artículo posea un circuito de acuerdo a las necesidades del mismo. Un circuito se podría definir como un camino por el que circula la corriente eléctrica, que inicia por el polo negativo del generador y que es aprovechado por las diversas resistencias y vuelve al generador por el polo positivo. Existen tres tipos de circuitos, los cuales son circuitos en serie, que es el cual los dispositivos están conectados secuencialmente, uno a continuación del otro, circuitos eléctricos en paralelo. La alimentación de los diferentes dispositivos es la misma para todos, al igual que sus terminales. Circuito eléctrico mixto son los circuitos eléctricos donde podemos encontrar dispositivos conectados en serie o en paralelo. La energía eléctrica es el movimiento de cargas electromagnéticas a través de un conductor y esta pasa dependiendo de cómo se mueva, que puede ser una corriente alterna o una corriente continua. La corriente alterna es cuando la energía pasa con variaciones de tiempo e intensidad y la continua es totalmente lo contrario. En esta la energía no cambia, es decir, sigue la línea continua. Así es como se maneja la electricidad en nuestros hogares. El MOC 3021 funciona como un interruptor activado mediante la luz emitida por un diodo LED, que satura un componente optoelectrónico. Pueden transmitir de un punto a otro una señal eléctrica sin necesidad de conexión física ni cables, mediante una señal luminosa. El NE555 es un dispositivo integrado muy indispensable, cuya función primordial es producir pulsos de temporización con una precisión, además de que puede funcionar como oscilador. El fotodiodo conduce una cantidad de corriente eléctrica proporcional a la cantidad de luz que lo indice. Puede utilizarse como dispositivo detector de luz, pues convierte la luz en electricidad. El CD417 es un circuito formado por un contador Johnson de 5 etapas que puede dividir o cortar por cualquier valor entre 2 y 9, con recursos para continuar o detener el final del circuito. Es utilizado muchas veces como secuenciador de luces y divisor de bajas frecuencias. Borneras de 2 pines. La función de este dispositivo consiste en permitir una rápida conexión de cables gracias a sus 2 pestañas de sujeción rápida. Este componente te permite conectar una alimentación externa con la sujeción rápida que posee en sus entradas delanteras. El Triad BTC136 es un componente electrónico que se utiliza para el control de la corriente. Puede hacer la función de interruptor de un transistor, pero este componente lo hace en corriente alterna, a diferencia del transistor que lo hace en corriente directa. Condensador electrónico de 47. Este es un tipo de condensador que se utiliza un líquido iónico conductor como una de las placas. Son valiosos en circuitos eléctricos con relativa alta corriente y baja frecuencia. Con la tensión adecuada, el electrolito deposita una capa aislante sobre la segunda armadura o ánodo. Esta práctica consiste en hacer un circuito eléctrico que simule el funcionamiento de un televisor, ya que al presionar el botón se prenderá el foco a una distancia específica. El circuito comienza con los fototransistores que envían la energía a los transistores que tienen la función osciladora.
que convierten la energía en pulso que recibe el NE555. El NE555 los manda al CD4017 y lo que hace es que poco a poco el CD4017 se va llenando y envía la energía al MOC, que al saturarse abre el triac y se prende el foco. Para hacer la siguiente práctica nos apoyamos del diagrama que nos proporcionó. En él nos indicaba el orden de cada elemento. Primero se colocan las resistencias en la baquelita junto con los alambres y las soldamos con el cautín. Después colocaremos las bases, que es para el CD4017 y también para el NE55 y para el MOC3021 de 6 pines. Ahora pondremos los transistores, que deben ir en la misma posición. Después, colocando correctamente sus polaridades, ponemos el transistor de LED infrarrojo y para finalizar ponemos las dos borneras de 2 pines y ya soldamos todo. Lo que sigue es soldar la tarjeta del emisor, ya que la anterior fue del receptor en donde irá el LED infrarrojo. Primero colocamos la resistencia de 2 ohmios, posteriormente colocamos el pulsador. Ahora algo muy importante, que es el LED infrarrojo. A continuación soldamos los cables de portapilas positivo y negativo, que tendrá dentro 2 pilas AA de 1.5. Ya que esté listo eso, llegó la hora de probarlo con la lámpara. Primero conecta el enchufe que tiene el cable dividido, uno lo conecta en el socket y la otra parte a una de las borneras. Posteriormente coloca en el socket, después la otra en la bornera, la conectan a la fuente de energía y eso es lo que se hace todas las partes del circuito. En conclusión, en todo este semestre nos dimos cuenta de que cada compuesto tiene alguna función en específica, como los generadores, que se encargan de suministrar la energía que pudiera ser un generador de electricidad, los conductores, que pueden ser de distintos materiales como cobre, aluminio e incluso oro, los receptores o resistencias se encargan de transformar la energía eléctrica ya sea en luz, sonido o movimiento. Este circuito tuvo un nivel de complejidad más alto, debido a que se trabajó con 120 voltios, lo cual no lo habíamos hecho antes. Aparte de esto, también fue un solo circuito de todas las prácticas que ya habíamos realizado con anterioridad, solo que este tenía la función de prender un foco a control remoto, ya que para ello se ocuparon los LED emisor y receptor de luz, los cuales emiten un tipo de radiación electromagnética llamada infrarrojo, que es invisible para el ojo humano, porque su longitud de onda es mayor a la del espectro visible. También nos percatamos que si conectamos algo mal o si no sabes la utilidad de estos materiales, el circuito te saldrá mal, hasta poder llegar a afectar la luz de tu casa. Por esto es necesario guiarnos del diagrama que tiene el circuito y saber cuál es el funcionamiento de cada material. Gracias. Esta práctica que realizamos fue una combinación de todos los conocimientos de circuitos anteriores y materiales nuevos. Fue un circuito complicado, el cual fue hacer un transistor, en este caso el control, que emite las señales por el LED infrarrojo y el receptor, el circuito, reciba la señal por el fotodiodo, que hará todo ese proceso del circuito, y terminando esto se colocará la bornera, la cual pasará la energía alterna a continua para el otro circuito en el que se colocará el foco. Entonces, cuando se apriete un botón del transistor, el receptor la reciba y puede encender el foco a distancia, siempre y cuando no tenga una barrera entre el LED infrarrojo y el fotodiodo. Para hacer esta práctica nos apoyamos en el diagrama que se nos proporcionó. En él nos indicaba el orden de cada elemento. Esta práctica, además de tener un nivel mayor de complejidad, nos ayudó a saber manipular todos los materiales y a utilizar todos los conocimientos que hemos aprendido a lo largo del semestre. También nos hizo ser más precavidos a la hora de hacer nuestro circuito, ya que podríamos dañar los materiales. En conclusión, esta práctica nos hizo ver cómo todo lo que nos rodea tiene un sistema estratégicamente diseñado para facilitarnos la vida. Este proyecto final es una combinación de las prácticas anteriores que realizó mi compañera Abril. El material que ocupamos en el circuito tiene diferentes funciones, el cual el propósito es que podamos reconocer y que lo podamos utilizar en nuestra vida cotidiana, como hacerlo en nuestras casas y emplearlo en una casa domótica.
Este circuito funciona con el fototransistor, que es el receptor de la luz infrarroja del diodo infrarrojo del emisor. Por lo tanto, el fototransistor es el receptor de la luz infrarroja del diodo infrarrojo del emisor. Por lo tanto, el fototransistor pasa la corriente de los transistores, en este caso es el 2N2222A, ya que cumplen con varias funciones, lo cual puede pasar de una corriente continua a una corriente alterna, y esto hace que el circuito pase al condensador, que almacena la corriente para que después lo regule. Después el circuito NE555 reciba, ya que el siguiente circuito, que es el CD4017, se encargue de la corriente que le va pasando. Finalmente, pasarlo al MOC. Cuando se sature, lo puede pasar al triac y logra que el foco se prenda.